Buenos días. Buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias de este sábado, 4 de noviembre del 2017. A nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de nuestro jefe de edición, el maestro Fausto Razo Vázquez, les damos los más cordiales bienvenidos a esta conferencia denominada El amparo en el proceso penal acusatorio. Nos tendremos el gusto de oír a la maestra Jennifer González Robles. En el sistema penal acusatorio, al tener una naturaleza distinta al sistema inquisitivo mixto que hemos tenido desde 1936 en México, nos representa una actualización de los actos de autoridad que pueden vulnerar garantías individuales y derechos humanos, que pueden ser protegidos por la justicia de la Unión a través del juicio de amparo. Por ello, resulta preponderante que nuestros alumnos identifiquen la procedencia del amparo contra actos de autoridad en la procedencia enfocados a esta última, ya que debido a la naturaleza del proceso penal acusatorio debemos ejercer el principio de definitividad en algunos de los actos de autoridad a llevarlos ante el control del juez. Voy a permitir, antes de iniciar la conferencia, leer una síntesis curricular de la maestra Jennifer González Robles. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también es maestrante en la División de Estudios de Posgrado también de nuestra universidad. Es docente certificada por CETEC, de la Secretaría de Gobernación, en la enseñanza del sistema penal acusatorio en los niveles de juez, Ministerio Público y defensores. Certificada por NITA, por la Universidad de Nebraska y la UNAM, en estrategia de litigación y juicio adversarial, de igual forma por la Universidad de San Diego y la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado litigante con más de 15 años de experiencia, profesora de asignatura de la Facultad de Derecho en el sistema abierto y a distancia desde el año 2010. Ha sido ponente de diversos cursos, talleres y diplomados en materia de procesal penal acusatorio en instituciones como la UAM Azcapotzalco, INACIPE, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y del Distrito Federal, Instituto de la Función Pública, SEDENA, Reforma Agraria, entre otras universidades privadas. Ha escrito diferentes artículos y obras, manuales y libros de texto en género relacionados con delitos de hostigamiento y abuso sexual, siendo 3 tomos publicados por la Facultad de Derecho y la SEDENA. Guía de estudio de la materia garantías de amparo en materia penal, en la División de la Universidad Abierta de la Facultad de Derecho. Manual de la materia de Derecho Penal en la Universidad Abierta y de Distancia de México. Actualmente es coordinadora del programa de radio del Colegio de Derecho Procesal Penal. Pues sin más preámbulos, los dejo para que la maestra nos dicte su conferencia. Muchas gracias, maestra. Gracias, buenos días. Quiero agradecer a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, a nuestro jefe de división de Universidad Abierta, el maestro Fausto Pedro Razo Vázquez, por esta oportunidad de platicar el día de hoy sobre el amparo en materia penal. Le agradezco al maestro Orlando Montelomo Valencia por esta magnánime presentación a su servidora, pero sobre todo a ustedes que a tan temprana hora y al niño que está aquí, que parece un gran abogado o doctor en posterior ocasión, y se hayan levantado temprano para esta conferencia. Bien, vamos a hablar sobre el amparo en el proceso penal acusatorio. Para poder determinar los actos de autoridad en el proceso penal acusatorio, tenemos que dividir el mismo en las 3 etapas que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo esta la de investigación, que va desde la noticia criminal que es recibida por los policías el primer respondiente, hasta la complementaria, que es de 2 a 6 meses. Posteriormente será el escrito de acusación, entrando así a etapa intermedia para concluir con el auto de apertura a juicio oral. Una vez en juicio oral, estaremos en el desahogo de las pruebas
del juicio oral. Le doy la bienvenida al grupo de garantías de amparo en materia penal, que tardaron un poco en llegar. Gracias por estar aquí. Bien, una vez ya dividido el proceso penal acusatorio en estas tres etapas, debemos de identificar cuáles serán los actos de autoridad en cada una de las mismas. Y podremos hablar de este principio de amparo que se llama principio de definitividad. En materia penal no hay el principio de definitividad operará exclusivamente para el acto de autoridad denominado no ejercicio de la acción penal. Es el único acto que antes de dictar sentencia se necesita que se agote el principio de definitividad contenido en la ley de amparo. ¿A qué se refiere? Es decir, que si existe un medio de impugnación previo al amparo, tendremos que, en el no ejercicio de la acción penal se tiene que agotar el recurso de inconformidad que se promueve precisamente ante el mismo Ministerio Público y será revisado a través de los auxiliares del procurador. En el caso del Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora será revisado por los auxiliares del procurador y determinarán si confirman o no el ejercicio de la acción penal. Una vez realizado se podrá llevar a cabo lo que es el amparo indirecto en contra del ejercicio de la acción penal. ¿Quién puede promover el amparo indirecto contra el ejercicio de la acción penal? Pues la víctima, como bien es mencionado en el artículo 5 de la ley de amparo y el artículo 11, dice y le da facultades a la víctima de poder promover el amparo, pero no solamente en este acto, sino en todos los actos que ella considere se le estén vulnerando, sobre todo su derecho al acceso a la justicia y o defensa. Si nosotros recordamos la reforma del 2008 en materia penal, uno de los puntos más importantes y torales de esta reforma en materia penal fue que efectivamente le daba voz y voto a la víctima. En ese sentido, la reforma del 2 de abril del 2013 en cuanto a la ley de amparo y la publicación de la ley de amparo nos señala que la víctima va a tener un juego importante en la procedencia y promoción del amparo. No solamente va a ser un tercero extraño a juicio o un tercero llamado a juicio, sino ella podrá realizar cualquier acto tendiente a que se le defiendan sus derechos, incluso se le ha puesto un asesor jurídico en el proceso penal acusatorio, pero también podrá promover amparos por alguna omisión de la autoridad. Esto quiere decir, en atención a ello, el artículo 114 de la ley de amparo nos dice que efectivamente la víctima, si se ve vulnerada en actos de imposible reparación en su defensa, podrá realizar y promover amparos, igual que el imputado, al mismo nivel. Esto creo que es un punto importante y toral tanto para la materia penal como para la materia de amparo. Entonces, dice aquí, primero, la víctima va a tener que agotar el recurso de inconformidad. Segundo, va a tener que promover el amparo indirecto en contra de ese recurso de inconformidad por no haber ejercitado la acción penal. En el segundo punto del principio de definitividad yo señalo que es muy importante recordar que tenemos jueces de control. En una tramitación de amparo, generalmente nos vamos a tardar 3 meses mínimo en esta tramitación de amparo para llegar a una sentencia. ¿Qué es lo que nos dice el proceso penal acusatorio? En sus primeras reformas y aplicaciones, tanto en Chihuahua como en otros estados, se llamaban jueces de garantías, con la finalidad de que efectivamente observaran el cumplimiento de la garantía constitucional en el proceso penal acusatorio. A través de la reforma del 2011 en derechos humanos, denominada así derechos humanos, esta reforma dice, no puede hablarse solamente de garantías procesales dentro de la Constitución, porque también tienen que utilizar ustedes el principio pro hominem y el control convencional de la constitucionalidad. Bueno, pero ¿en qué consiste este control convencional? Este control convencional nos dice, bueno, ustedes, Estado mexicano, firmaron acuerdos internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y estos derechos humanos deben de verse reflejados en todo el acceso a la justicia, sea víctima o sea imputado. Debido a ello, ustedes, Estado mexicano, así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la obligación de interpretar de la mejor forma los artículos convencionales y constitucionales para poderle dar acceso a la víctima, a la justicia y al imputado. Porque recordemos que si nosotros como personal o funcionarios hacemos que se le dé acceso a la justicia a la víctima de manera refleja, se le estará vigilando el debido proceso al imputado. En ese sentido, nos está diciendo, ustedes una vez que ya firmaron esta parte, entonces nuestros jueces ya no van a ser de garantía, sino van a ser jueces de control. ¿Y qué van a controlar? El control convencional de la constitucionalidad aplicada al proceso penal acusatorio. No solamente va a aplicar que efectivamente se cumpla lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también la Constitución y aparte el debido proceso, que viene a ser una garantía constitucional, el debido proceso, y también viene a ser un derecho humano marcado en el artículo 7 y 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el acceso a la debida procuración de justicia. Hasta aquí, ¿sí me estoy dando a entender? Bien, entonces en ese sentido dice, hay un juez de control. No es necesario que todo lo lleven al amparo. Por ejemplo, si ustedes están en carpeta de investigación en integración y se les niegue el desahogo o más bien dicho, que se recargue algún dato de prueba, ¿ustedes qué harán? ¿Irán a juez de control o van a amparo? Primero tendremos que agotar esta parte del juez de control, que nos daría una solución aproximadamente, y así ya largo, en 15 días, porque las audiencias se están poniendo de manera casi inmediata. Y entonces tu concepto de violación que vas a esgrimir en el juicio de amparo lo realizas como un argumento ante el juez de control diciéndole por qué te está haciendo privado ese derecho y cómo lo podría reponer. Eso no quiere decir que sea un principio de legitimidad. Ustedes tienen la opción. Ojo, yo les marqué muy bien, el principio de legitimidad es agotar el recurso. Previo a esto, el ir ante juez de control no es un recurso, es una oportunidad que tienen ustedes dentro del proceso penal acusatorio, en el cual lo podrán agotar antes de ir al amparo. Claro que si lo agotan, ya el amparo no va a ser contra la negativa del Ministerio Público, sino el acto de autoridad se va a modificar y la autoridad ordenadora se va a modificar hacia el juez de control. Pero yo creo y estoy convencida que es mejor acudir, y lo he hecho, acudir al juez de control previamente al amparo. Bien, esta parte de la 10ª época es lo que yo les venía comentando debido a las reformas del 2008, del 2011 y del 2013 de la Ley de Amparo. Se forma la nueva época de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo esta la 10ª época. Ayer leía al ministro Miguel Ángel Aguilar que decía que debido a las diversas interpretaciones que se han dado por estos cambios tan recientes, bueno, ya no tanto de esos 4 años de la Ley de Amparo, recientes de alguna forma, que veníamos ya con una tradición de más de 100 años con el otro sistema, tuvieron que hacer interpretación pro homine y convencional, que era lo que yo les estaba mencionando hace un rato. ¿Cómo puede aplicar los derechos humanos convencionales la Constitución al proceso penal acusatorio? Bien, si ustedes tienen una detención en flagrancia o caso urgente y se promoviese el amparo, ojo, es algo que a lo mejor los abogados litigantes que veo por allá atrás, que ya lo reconocí, dicen, bueno, si fuiste detenido en flagrancia y caso urgente no operaría el amparo en ese momento. ¿Sería así? No, pues sí puedes promover un amparo porque no hay una acreditación en la flagrancia. ¿Y quién es el primero que debe de revisar la retención? El Ministerio Público. A mí se me hizo novedoso esta parte que están manejando en los juzgados de distrito, en el sentido de que efectivamente si tú promueves en carpeta de investigación un amparo contra la detención por flagrancia y caso urgente, de manera inmediata en 24 horas tienen que rendir el dictamen justificado, y en ese sentido, previo justificado, en ese sentido, de manera inmediata, o sea, de inmediato puede el juzgado de distrito resolver si existe o no
los requisitos de flagrancia o caso urgente. Eso es algo que para mí es muy novedoso porque en el anterior sistema no lo podías hacer hasta el auto de formal prisión. Incluso en este sistema acusatorio adversarial, si tú acudes a la audiencia como te ratifican la retención, no hay ningún medio de impugnación en contra de esa retención ya ratificada o calificada legal por parte del juez de control, sino tendrás que hacer un amparo contra el auto de vinculación, señalando como actos relevantes tanto la ratificación de detención como las medidas cautelares. Más sin embargo, si tú solicitas una audiencia posterior a este auto, en donde solicites la modificación de medidas cautelares y estas mismas se vuelven a ratificar, sí podría ser un amparo indirecto contra ese acto exclusivamente, y estaríamos hablando por ejemplo, del caso del señor del BMW, ¿no? Que me parece que es un buen ejemplo para la materia de amparo. ¿Qué pasó con el señor? Bueno, pues le dieron medidas cautelares, prisión preventiva justificada, y lo vinculan a un proceso y lo tienen interno en el reclusorio. Me parece que era el norte, ¿no? Y ahí solicita el abogado otra audiencia de modificación de medidas cautelares, se la vuelven a ratificar y el abogado presenta amparo en contra de esas medidas cautelares. Y si efectivamente prueba y le dice, uno de los argumentos no tiene por qué ser prisión preventiva justificada, porque en atención al artículo 19 constitucional nos dicen cuáles son los delitos de prisión preventiva oficiosa y cuáles son los requisitos de prisión preventiva justificada. Siendo la prisión preventiva justificada cuando no tengo domicilio en el lugar de jurisdicción del juez de control, una, dos, que yo tenga o haya tenido una sentencia previa o algún ingreso a reclusorio previamente. Más sin embargo, generalmente, y este es un tip, generalmente lo que están haciendo los ministerios públicos es ir a prisión preventiva justificada con informes del SAT o del sistema de la Procuraduría que te vota ahí antecedentes de sentencias o de procedimientos previos al hecho delictuoso por el cual te pretenden vincular. Entonces lo único que nosotros podemos decir en una audiencia como es decir, eso violenta mis garantías porque efectivamente tú no sabes de manera fehaciente cómo fue el comportamiento en ese procedimiento o cómo se dio, y tú tendrías que tener en este momento para justificarme la prisión preventiva una copia de la sentencia que diga que efectivamente yo fui sentenciado, que la compurgué y cómo la compurgué, no solamente un informe de un sistema de interno de la policía, ¿no? Ese sería el primer argumento. Más sin embargo, en amparo dice, en este caso del BMW no es suficiente el informe, no hay motivo por el cual tú medites prisión preventiva justificada porque esta persona tenía domicilio cierto y verídico en el Distrito Federal, por lo tanto no se cumplen esos requisitos y se otorga el amparo por violaciones al artículo 19 constitucional. Hasta aquí vemos que los actos que estamos pendientes son dependiendo de la etapa. En integración de la carpeta de investigación, bueno, pues son todos estos actos pendientes a ingresar datos de prueba o flagrancia o caso urgente en caso de que sea la detención de manera inmediata. Nosotros podemos definir el juicio de amparo no como un recurso, y es muy importante que esto nos va a dar el principio de definitividad. No es un recurso, sino es un medio de defensa extraordinario a la apelación o al recurso de revocación. Yo entonces, para salvaguardar los derechos contra excesos y abusos de la autoridad. Actos del Ministerio Público, como lo habíamos mencionado, derechos humanos, víctima ofendido, el imputado, contenidos en el artículo 1 constitucional. Es muy importante que pensemos en este artículo 1, porque generalmente todas las garantías de amparo que ahora vemos en materia penal que están contenidas en los artículos del 13 al 29 constitucional, los podemos definir primeramente como derechos humanos subjetivos. Y en ese sentido el artículo 114 de la Ley de Amparo nos dice que pueden ser actos de imposible reparación los que vayan en contra de derechos subjetivos. Y por lo tanto, en atención a ello, el artículo 160, 166, 136
de la misma ley dice que la suspensión de amparo debe de otorgarse de manera inmediata con la finalidad de que dejen de cesar los actos de autoridad. Y aún así, si fuese un acto consumado de autoridad, este deberá de hacerse cesar en lo más que se pueda para el análisis de él mismo y dejándolo ante el juez de control. Toda esta parte del juez de amparo, esta parte de la libertad personal. Bien, entonces les comentaba, por ejemplo, en carpeta de investigación tenemos una incomunicación, negativas, cualquier negativa, actos de omisión, falta de acceso a la carpeta y devolución de objetos. Voy a tomar un pequeño pausa en la devolución de objetos. Generalmente cuando hay una carpeta de investigación hay aseguramiento de bienes. Los bienes se tienen que dividir de ciertas formas. Unos son los productos del delito, otros son los objetos utilizados para la comisión del delito. Dependiendo del delito, podremos solicitar la devolución de dichos bienes. Por ejemplo, si hablamos de homicidios culposos por tránsito de vehículos, estamos hablando de los bienes muebles consistentes en los mismos vehículos. ¿Qué está pasando? El Código Nacional nos dice, para que te devuelvan un bien, debes de acreditar la propiedad, la legal procedencia, que no tenga reportes de robo, que no tenga alteraciones en sus marcaciones y que estos mismos ya hayan sido valorados y se hayan realizado todos los datos de pruebas sobre el objeto del delito. Al momento en que ya están estos requisitos que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ningún momento nadie, ninguna persona llamada Ministerio Público o autoridad nos puede decir que no será devuelto dicho vehículo debido a que se tiene que garantizar la reparación del daño. Y lo pongo como ejemplo, esto lo están haciendo en todos los estados de la República. Dice, no lo voy a devolver porque el Código Penal dice que debemos de garantizar la reparación del daño con los bienes objetos asegurados del delito. Pregunta, señores, ¿qué es primero? ¿La Convención, la Constitución, el Código Nacional o el Código Penal? Constitución y tratados internacionales que ya están al mismo nivel. Convención. Ningún bien puede ser objeto de un aseguramiento si este se está probando su legal procedencia. Apréndanse de memoria el 7 y el 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el que marca sobre el debido acceso a la justicia. Y entonces, dice, ¿será primero un código sustantivo o el código adjetivo? Es pregunta. Y esto es porque están aquí los alumnos de garantías constitucionales. ¿Qué es primero? Imagínense a Kelsen haciendo su pirámide. ¿Qué es primero? ¿El Código Nacional o el Código Penal? Es primero el Código Nacional, ¿verdad? Entonces, nuestro argumento va a ser sobre ese sentido. ¿Cuál sería el argumento? Toda vez que, si bien es cierto que en el Código Nacional nos marcan los requisitos y estos han sido cumplidos, estos no pueden sujetarse o subsumirse o ser rebasados por lo que dice el Código Penal de cualquier estado. Esto estaría vulnerando el debido acceso a la justicia marcado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 16 constitucional y 19 constitucional. Y entonces deben de solicitar la devolución de los vehículos. En muchos estados de la República se ha logrado, o hemos logrado, por ejemplo en Oaxaca, se ha procesado a ministerios públicos por la detención de bienes, teniendo como argumento esta parte, porque está yendo más allá de lo que debería ser. ¿Por qué el Código Nacional nos dice que se garantice de esa manera la reparación? ¿Sí? Bien. Entonces, por eso quería yo hacer esa pausa en cuanto a devolución de objetos. Si ustedes se dan cuenta, la fundamentación de los conceptos de violación la vamos a hacer a partir de la Corte Interamericana, la Constitución, y luego nos vamos a la materia procesal. ¿Cuál es el debido proceso? El debido proceso siendo en materia procesal penal la garantía más importante. Y ahora con la reforma del 2011, el derecho humano más importante tanto para la víctima como el ofendido, hablando de materia procesal.
Bien, tenemos actos dentro de la materia procesal que pueden ser tendientes a la privación de la libertad o de la vida, que podrán ser atacados en un amparo indirecto sobre actos procesales, pero también tenemos actos fuera de proceso. En esos actos de fuera de proceso que ataquen, y dice el artículo 114 de la ley de amparo, que ataquen directamente a la vida, a la propiedad o a la libertad, se podrá realizar estos amparos pidiendo la suspensión definitiva del plan. Bien, tenemos otros actos de autoridad que eran los que vamos a seguir platicando. Son los actos de notificación, entrevista con las partes, citación, todos los actos de investigación de los cuales puede ser sujeto de amparo, pero tenemos otra herramienta, como la habíamos mencionado, que es el juez de control. Bien, esta es otra parte de la que ya habíamos platicado, que es la audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar, pues el amparo es el medio por el cual ustedes podrán realizar una impugnación del auto de vinculación, más no así de la ratificación de detenciones cautelares, sino como actos relevantes. Yo puse en esta lámina donde procedió el recurso ordinario o extraordinario. Si nosotros vemos, ningún recurso de ratificación de detención no tiene recursos. Esta parte de la ratificación de detención no va a tener recurso de revocación ni de apelación. Simple y sencillamente es una ratificación de detención, no es una juez de control que no podrá tener estas oportunidades de un procedimiento ordinario, de un recurso ordinario, sino tendrá que ser forzosamente en amparo, pero como acto relevante del amparo contra el auto de vinculación. Las medidas cautelares, precisamente cuando es en audiencia preliminar, tampoco tendrá un recurso previo, sino como acto relevante, o generamos otro acto que es hacer una audiencia y sobre la audiencia nos vamos a cambio de situación jurídica. ¿Qué pasa cuando nosotros promovemos un amparo contra la vinculación y se dicta un auto de apertura a juicio oral? ¿Se sobresee el amparo de auto de vinculación? No. En atención al artículo 160-166 de la ley de amparo, señala que si bien es cierto que puede seguir el procedimiento y dictarse el auto de apertura a juicio oral, también lo es que se quedará el procedimiento suspendido hasta ese momento para que se resuelvan los amparos previos por cualquier acto hasta el auto de apertura a juicio oral. En la etapa intermedia, como lo sabemos, es la etapa en la cual se va a calificar de alguna forma o a aprobar los medios de prueba para que pasen a desfilar en el juicio oral, es decir, a desahogarse en juicio oral. Entonces, lo que puede haber exclusivamente en el auto en la etapa intermedia, el acto de autoridad sería el desechamiento o la descalificación de esos medios de prueba. Recordemos que en el proceso penal acusatorio todo es debate, y si la misma ley de amparo está reconociendo derechos a la víctima durante el procedimiento, entonces en el procedimiento todos tenemos la oportunidad de hacer uso de nuestros argumentos o alegatos a través del juez de control. Si nosotros en la audiencia hicimos un argumento diferente al que ustedes vayan a hacer en juicio de amparo, no importa, porque a lo mejor en el momento no viste las violaciones procedimentales o las violaciones del juicio de amparo, los conceptos de violación que podrías analizar posteriormente para el juicio de amparo. No importa, hagan lo mejor posible, más sin embargo, en la ley de amparo dice que hay una suplencia de la queja. A ustedes, a mis alumnos les digo que no es justo que consideremos que la suplencia de la queja les va a resolver la vida. Si bien es cierto que la obligación de los juzgados de distrito es entrar al estudio del acto reclamado, aun y cuando ni siquiera se versa en conceptos de violación, también lo es que la obligación del abogado, ¿cuál será? Por ahí atrás, ¿cuál será la obligación del abogado?
los horarios. Claro. Realizar el estudio para lo que te estás contratando. Entonces, debido a ello, en esta parte de la contienda o el debate, ustedes pueden realizar el uso de la voz. Si ustedes llegasen a equivocarse, no importa, lo arreglan en el juzgado de escrito. Más sin embargo, tendrán que ser más listos porque van a tener que argumentar a través de su error por qué debería de haber sido bueno o por qué no lo tomaron en cuenta. ¿Me explico? No nos dejemos que la suplencia de la queja nos resuelva la vida. Mejor prepárense para ambas partes, tanto para la de la audiencia como para el posible amparo. Realicen su teoría del caso, que no es otra cosa que lo que hemos venido haciendo, como las estrategias, tanto en el procedimiento como en el amparo. ¿Sí? Bueno, y entonces en eso, muchos de los juzgados pueden decir, bueno, usted tuvo la oportunidad de realizar estos argumentos durante la audiencia. Les comento que precisamente en atención a ello, si bien es cierto, señoría, que tuve la oportunidad, también lo es que en este momento estoy haciendo el concepto de violación por lo que no se realizó en la audiencia. Ojo, la defensa técnica es muy importante. ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión? Es que abogados tendríamos que prepararnos muy bien en la audiencia, la que sea ante el juez de control, con la finalidad de poder llevar también esa resolución ante el juez de distrito. Bueno, entonces nuestro amparo indirecto se lleva a cabo hasta el auto de apertura a juicio oral, el desahogo de las pruebas ante el juez de tribunal de enjuiciamiento. Ese desahogo de las pruebas no se puede ver en apelación. Esto quiere decir, en apelación no puedes interponer el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el tribunal por el hecho de que no se desahogaran bien las pruebas, debido a que tú debías de haber ido preparado para dicho desahogo, y no me voy a poner a revisar el desahogo de las pruebas, pero sí la valoración del contenido de las mismas. Es decir, si ustedes durante el procedimiento de desahogo de pruebas para el amparo directo se quejan de que no pudieron realizar un interrogatorio, un contrainterrogatorio de manera adecuada, el juez de distrito les dirá no, eso, el tribunal de apelaciones dirá, esa no es mi materia, exclusivamente mi materia es en cuanto si el contenido que lograste con el interrogatorio o el contrainterrogatorio no es el adecuado, yo nada más voy a valorar ese contenido que ustedes enseñaron al tribunal de enjuiciamiento, más no así la forma en su desahogo. Ojo, ahí entonces entramos a las estrategias de litigación, que son esta parte de saber interrogar y contrainterrogar. Porque entonces, ¿quién está teniendo la carga de un buen desahogo de las pruebas? Los abogados defensores o el Ministerio Público. Si tú no logras sacar ninguna información en tu juicio y no acreditaste el hecho por el cual hiciste la acusación, será responsabilidad del Ministerio Público. Si tu defensa no logra sacar información en el contrainterrogatorio o desacreditar esas pruebas, esa va a ser tu responsabilidad. Yo solamente voy a valorar lo que ustedes logran en apelación, y después de la apelación nos vamos al amparo directo. Y por lo tanto, el amparo directo, que tendrá como materia, bueno, pues que se haya dado un debido acceso durante todo el procedimiento, que efectivamente se haya desahogado bien la prueba, pero no en cuanto a las estrategias o la forma en que actuaron las partes, sino a lo que ya hicieron. Y eso es lo peligroso. Entonces, si nosotros, ojo, dejamos pasar actos de procedimiento en carpeta de investigación e intermedia y luego lo quieres hacer valer en amparo directo, te van a decir que acto consumado. ¿Sí me está dando a entender en esta parte? Dice, bueno, si tú hiciste o tienes que hacer valer una violación durante el procedimiento, carpeta de investigación intermedia tendrá que hacer en ese momento a través de amparo directo, o que en cualquier acto que tú realices lo hagas valer aunque el juez de control no te lo resuelva, aunque el Ministerio Público no te lo resuelva. Es decir, yo estoy viendo una negativa en carpeta de investigación, pues promuevo audiencia con el juez de control por esa negativa, o en su caso,
le ingreso un escrito al Ministerio Público diciéndole que está haciendo una negativa y lo vas dejando como un antecedente dentro de la carpeta para hacerlo valer en un amparo directo. Si no, lo tendrán como consentido. Y entonces no podrán entrar a esa valoración de esas violaciones procesales, porque a diferencia del inquisitivo, que llegabas al amparo directo y te quejabas desde el inicio de la notificación de la retención, acá no. Acá te dicen, tú tienes todo un procedimiento para quejarte de eso. Si estuvo mala detención, ¿dónde lo debes de hacer? Ya les dije que hay amparo indirecto, el mismo contra el Ministerio Público, o en la audiencia combo, la ratificación de detención, o te promueves tu amparo indirecto de vinculación o tu apelación. Recordemos que el auto de vinculación o apelas o te vas al amparo, no pueden ser las dos. Y después, al término de la sentencia, entonces, si dices en el amparo directo, yo hice valer todo esto y no me hicieron caso, no lo confirmaron, y por lo tanto, pero sigue siendo para mí una violación procesal, y lo pongo en el amparo directo. Esos son pasos que no podemos, que son pasos muy técnicos que no podemos dejar ir durante el procedimiento penal, porque entonces en el amparo directo ya lo estaríamos teniendo como consentido, de alguna forma. No lo van a revisar así de oficio, porque precisamente, y era lo que yo les mencionaba, tenemos el derecho al debate en todo mundo. En atención al proceso penal acusatorio se supone que el Ministerio Público es una autoridad, no la representación social, y entonces tiene que resolver todas tus peticiones, sea defensa, sea víctima o sea tercero. ¿Estamos? Y debemos de hacerlo valer en ese momento. Entonces nosotros tenemos amparo indirecto y amparo directo. El amparo indirecto, a partir del artículo 2 de la ley de amparo, nos dice que si tus actos son de notificación por escrito, el término para interponerlos será a partir del día siguiente que hayan sido notificados, pero si son en materia oral, efectivamente va a ser al día siguiente de que te han sido notificadas en materia oral, para que no perdamos el tiempo con la idea de que aparte nos tienen que notificar porque está siendo notificado en el momento de la audiencia. Esos términos son 15 días amparo indirecto y 8 años amparo. ¿Ya? Gracias. Bien, otros actos: traslado, extradición, pruebas criminológicas, dactiloscópicas, ejecución de sentencias, van a ser amparos indirectos. Y se tendrá que pedir la suspensión en atención al artículo 160 y 166 de la ley de amparo, mismas que van a decir que cese el acto, que quede la libertad personal del imputado o de quien está pidiendo la suspensión, para que el juez de control resuelva sobre la procedencia de los mismos. Las pruebas dactiloscópicas, ¿en qué etapa del procedimiento se realizan? No. ¿Quién dice nada? Ok, para la próxima clase, una plana de dónde pasa la dactiloscopia. Claro, en investigación, porque el intermedio ya nada más lleva los medios de prueba que ya recabaste en carpeta de investigación. Yo les he dicho en clase que cuál es la etapa más importante del proceso penal acusatorio de investigación. Claro. ¿Por qué? Estamos hablando que el Ministerio Público se supone que ya no es representación social, debe de ser una autoridad investigadora que no va a cuidar a la víctima porque la víctima ya tiene a su asesor jurídico. ¿Sí? ¿Dónde deben de actuar las partes? En investigación, ahí es donde yo debo de aportar datos para acreditar el hecho delictuoso, para desacreditarlo, para que el Ministerio Público no realice la acusación en intermedia y pueda sobreseer en atención a que puede haber una exclusión del hecho delictuoso, o porque no están los datos, o porque yo aporté datos de que efectivamente yo no era la persona que estaba ahí. ¿Dónde la víctima tiene que acreditar los daños causados? ¿En intermedio del juicio oral? ¿Dónde? No, en intermedio ya no se pueden incorporar. Ya no se pueden incorporar datos, solamente en carpeta de investigación. Es muy importante lo siguiente. Si bien es cierto que tenemos un descubrimiento probatorio y la oportunidad
de que una vez que el Ministerio Público en etapa intermedia hace la acusación, le da parte a la víctima, le notifica al imputado, la víctima puede ahí arreglar la acusación, hacer una acusación coadyuvante. También la vez que no puede hacer esta parte de incorporar todo lo que acredite la reparación del daño dentro de esa contestación o esa acusación coadyuvante. Si ustedes, y es un argumento que hacemos nosotros, si la defensa en esa contestación de la acusación promueve más reparación del daño y más facturas y más todo, va a decir el imputado: yo no tuve la oportunidad de cerciorarme de que efectivamente esa reparación del daño corresponde, y la ven exhibir hasta esta parte de la etapa. No es algo que no se deba de hacer, está permitido por la ley, pero sí va a ser más complicado la acreditación del daño. Yo llevaría esas acreditaciones del daño en etapa intermedia y llevaría a las personas que desahogaron que expidieron esos recibos, facturas, para acreditar los datos de prueba que van a pasar a funcionar forzosamente a través de la persona que los emitió. ¿Sí me estoy explicando? Y para que se acrediten o se califiquen en etapa intermedia como datos de prueba o evidencias, tendrán que ser ofrecidos a través de la persona que emitió dichos datos de prueba. Si no, no van a ser calificados de legales. Entonces, en ese sentido, la prueba dactiloscópica se hace un amparo indirecto para que no se le realicen pruebas al imputado, y la víctima tendrá que ofrecer en carpeta de investigación toda esta parte de la reparación del daño y datos tendientes a acreditar el hecho delictuoso. Pero ¿por qué si el Ministerio Público tiene que investigar? Porque ya estamos en el mismo plano de igualdad. También en amparo indirecto pueden decir: bueno, la víctima tuvo su oportunidad. ¿Sí me estoy explicando? Bien, esto sería la parte de el amparo indirecto y directo en el proceso penal acusatorio. Yo haría la siguiente conclusión: nuestro principal derecho subjetivo dentro del amparo es el debido proceso, que se va a ver reflejado en las garantías constitucionales, y que estas garantías constitucionales, a través del artículo 7 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el acceso a la justicia para las partes, tendrán que hacerse valer en cuanto a las violaciones procedimentales que cada Ministerio Público en cada caso concreto aplique. Les agradezco mucho su atención y espero no haberlos dormido mucho. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la maestra? Adelante. Hablaba de que en la prueba dactiloscópica se puede interponer un amparo. ¿Aplica lo mismo para, en este caso, retomando el tema del BMW, para la muestra de sangre y la muestra de orina? Sí, sí lo puedes aplicar, porque serían actos tendientes a dañar tu libertad personal, pero aparte de dañar tu libertad personal, bueno, pues es cuestiones como la salud, cuestiones así, lo que tendrías que acreditar, identificarla como un derecho humano. ¿Alguien más? Por ejemplo, el Código Nacional maneja que en la etapa de investigación se puede dar la libertad siempre y cuando no vaya a solicitar el Ministerio Público o prisión preventiva. Entonces, llamando de algún delito que no merita prisión preventiva, ¿puedo acudir ante el amparo para solicitar la libertad en etapa de investigación? Digo, yo no sé si el Ministerio Público vaya a solicitar prisión preventiva tratándose de algún delito que no merite esa medida. Sin embargo, bueno, yo a lo mejor pensando en el caso del BMW, acredito las circunstancias por las cuales no solicitaría la prisión preventiva, podría acudir ante amparo indirecto para evitar que la libertad en la etapa de investigación. ¿Es correcto? Pues yo lo pensaría de la siguiente forma. En atención es que tendremos que generar el acto, porque no, ahí estaríamos, considero que a lo mejor el Ministerio Público lo va a llevar a prisión preventiva justificada, que es un hecho que lo están llevando a todos, o sea, a
todo lo están llevando a prisión preventiva justificada. Entonces yo generaría el acto. ¿Cómo lo generaría? A través de una promoción o algo solicitándole que en atención al artículo 22 constitucional, 19 constitucional y 16, 19, 22, te solicito que apliques el artículo 141, 41, 44, que es el donde le dejan la facultad al Ministerio Público para dejarlos en libertad. Con la contestación de eso procedería a la paz, porque no podríamos ir sobre un supuesto. Tendríamos que generar un acto en concreto, una respuesta, o así solicitarle al Ministerio Público que toda vez que es un delito culposo, te permita, pero acuérdate que el Ministerio Público no aplica medidas cautelares, Bueno, la prueba sino de que aplica entrevista, un criterio. al momento de entrevistar al imputado, en ese Podría momento ser. solicito. Ya con la copia, si me la niega, pues acudiría, ¿no? Al amparo, tendríamos que acreditarlo así. Y también comentaste, perdón, el tema del amparo en cuanto a tema de un delito flagrante, o sea, acudir ante el juez. Cuando tienes la retención, el acuerdo de retención Es con él. correcto. Entonces, de esa forma igual... Esos serían los actos ya identificados dentro de la carpeta de investigación. Por eso yo les mencionaba que tendríamos que identificar muy bien los actos que podríamos realizar en carpeta de investigación. Porque a lo mejor nos quedamos con la costumbre del inquisitivo de que no podíamos hacer ningún amparo en ese sentido, ¿no? Más que negativas o un ejercicio, cosas así, ¿no? ¿Hay otra pregunta por acá? Su opinión, la posibilidad de que el Ministerio Público sea corrupto esté de alguna manera en complicidad con el imputado. Yo creo que el tema corrupción es un tema importante, no solamente en el Ministerio Público, sino en todos los actos de la administración pública. Tan es así que incluso esta facultad se ha preocupado por hacer un diplomado sobre el tema de anticorrupción y nuestro presidente se ha preocupado por esta parte de la reforma anticorrupción. Pero te voy a decir, el delito de cohecho es de dos, el que da y el que recibe. Pero digamos, el imputado ya tiene el delito, pues. El problema es que el MP no ejerza o desvirtúe los hechos, o no sé. Se me ocurre que lo más fácil no es decir a los que sea un penal, o sea, que le paguen, ya sea, no sé. O que es una persona influyente. Bueno, por eso, y vamos como víctimas, tenemos la oportunidad de asesor victimal y tenemos la oportunidad de realizar el amparo contra el ejercicio, de impugnarlo, de todo eso. Yo no te podría decir que efectivamente el Ministerio Público sea corrupto, que todos los ministerios públicos sean corruptos, sería como generalizarlo. Del que fuera que se pudiera firmar. Se me ocurre que lo más... Bueno, suponiendo que efectivamente tú sí. tienes la prueba fehaciente de que es corrupto. Bueno, voy a llevar mi denuncia a servidores públicos. Impugno, pruebo que fueron corruptos y entonces, comprobando eso, lo traigo como una prueba superveniente a la carpeta donde no acreditan y a lo mejor buscaría una forma de defensa. Bueno, queremos agradecerle sinceramente a la maestra Rosario Robles por la impartición de esta conferencia. Lo más importante es que son temas novedosos que nos llegan a nosotros y son temas que en el futuro ustedes, cuando vayan a la titulación, pues tengan elementos para poder desarrollar investigaciones para obtener su grado de licenciado de Derecho. Muchas gracias, maestra. Gracias.